Muy buenas noches. El tema del día se llama ELN y el postergado viaje a Quito ante la demora por la liberación de Odín Sánchez, ex parlamentario que estaba secuestrado por ese grupo. Según personas cercanas al ELN, ese aplazamiento de la liberación de Sánchez habría sido provocado por dificultades en el estado del tiempo en el departamento del Chocó. A diferencia de las FARC, el ELN es una guerrilla muy federalizada. Por eso, mientras las FARC tienen en La Habana una voz única en sus negociaciones, o la han tenido, que es Timochenko, el ELN nombró 19 negociadores, al parecer, o muy posiblemente provenientes de 19 estructuras diferentes en el ELN, en donde hay unidad, pero están federalizados. Cada cual tiene, digamos, su manera independiente, por llamarlo de alguna forma, de actuar. Felipe Torres fue un viejo combatiente de la guerra de los 1000 días, el año 1903, en Colombia, entre liberales y conservadores. En plena guerra, Felipe Torres se perdió, se extravió y nunca más se volvió a saber de él. Sorprendentemente, 60 años después de la guerra, apareció en Bucaramanga, donde se produjo el reencuentro con su esposa. Carlos Arturo Velandia, quien fue miembro del ELN, combatiente en los años 70, es su sobrino nieto y adoptó su nombre como miembro que fue del ELN. Es nuestro invitado de esta noche. ¿Cómo es la historia suya, Carlos? Bueno, la parte introductoria es así. Es así, Yamil, tomé el nombre de Felipe, el nombre de mi tío abuelo, se perdió efectivamente en la guerra de los 1000 días. Era un niño cuando se lo llevaron para la guerra. Era en la época en que se llevaban a los hombres y las mujeres y las familias iban detrás de los ejércitos y las mujeres terminaban lavando las ropas de los soldados, curando los heridos, cocinando para las tropas. Entonces era una transhumancia social de pueblos enteros a la pata de sus maridos que estaban en la guerra. Y allí mi abuela y su hermano mellizo, ¿sí? Felipe, fueron llevados porque no tenían dónde dejarlos. Ah, eran mellizos. Sí, eran mellizos. Felipe termina participando en los combates, lo incorporan siendo un menor en aquella época. Pues el derecho humanitario obviamente no existía y se necesitaba quien disparara, quien cargara un mosquete, porque eran las armas del momento. Y él termina perdiéndose en la guerra de Palo Negro. Sí. Carlos, a margen pues, de su ascendencia revolucionaria, digamos, ¿por qué es tan difícil, ha sido tan difícil negociar con el ELN? Yo creo que ha habido, los procesos con el ELN todos han tenido una mala entrada. Primero, los gobiernos siempre han hecho una lectura de las guerrillas en términos de amenaza para la seguridad nacional, de amenaza para la democracia y la sostenibilidad del país, de amenaza para la sociedad. Y en términos de hacer ese balance de qué tan amenaza es el uno, qué tan amenaza es el otro, han tomado decisiones de buscar neutralizar a la amenaza mayor. Y las amenazas menores quedan un poco postergadas. Y esto ha ocurrido con todos los gobiernos. Entonces, esto es una mala entrada desde el gobierno. Desde el ELN, la mala entrada es llegar a sentarse a la mesa, pero no con el propósito de buscar el fin de la guerra, sino de mirar más bien en un proceso exploratorio de cómo se pueden buscar caminos para hacer la paz, y allí nos perdemos. La diferencia de este proceso, de estas paces que están haciendo con el gobierno de Santos, es que las dos guerrillas han pactado
iniciar el diálogo para ponerle punto final a la guerra. Primera vez que se dice y primera vez que se escribe, ¿no? ¿El presidente lo nombró a usted facilitador? No, soy gestor de paz, no, nombrado por el presidente de la República. Gestor. ¿Y usted desde cuando el presidente lo nombró, qué ha hecho? Fundamentalmente ayudar a crear un ambiente positivo en la sociedad, en círculos universitarios, en barrios populares, con sindicatos, con gentes del común, sobre qué son las paces, sus implicaciones y la necesidad de que acabemos la guerra, que es mucho mejor, sí, para que venga la paz. Pero y obviamente también con personas que tienen contacto con militantes hoy activos del ELN. Sí, y mi comunicación con el ELN es abierta, es a través de los medios. Y ellos saben, y el gobierno sabe, que cuentan con mi disponibilidad total y absoluta a cooperar en la medida que me lo soliciten, pero tienen que solicitarlo los dos. ¿Ellos están dispuestos a negociar seriamente la paz? Yo creo que sí. Yo creo que ya, Darío, escúcheme, Yamid, estamos en un momento en una época donde la guerra se ha puesto en cuestión. Es decir, aquí ya no hay discurso que alimente la guerra, no hay cómo conquistar a alguien para que venga y se meta a la guerra. En la guerrilla no están en ese tipo de actividad. Yo creo que nadie anima a la guerra. Antes, por el contrario, estamos buscando cómo escapar de ella. De modo pues que se busca es que en este contexto lograr el mejor acuerdo posible. ¿En qué año fue creado el ELN? En 1964, el 4 de julio. ¿Por qué se creó? Fundamentalmente es un grupo de revolucionarios, jóvenes, estudiantes, sindicalistas y campesinos que deciden conformar una organización guerrillera para tomarse el poder. Pero ¿qué hecho circunstancial en ese momento provocó la reacción de estos muchachos? La exclusión, el Frente Nacional. El Frente Nacional excluyó cualquier otra posibilidad de poder actuar en política, de poder pensar diferente, incluso de poderse expresar de manera distinta. Mejor dicho, ¿el ELN surgió con una reacción un poco tardía al Frente Nacional? Sí, sin duda alguna responde a la exclusión política de sectores importantes de la sociedad, que por mayoritarios que fueran tenían derecho en democracia poderse expresar. Y aquí en Colombia el Frente Nacional, los partidos históricos, liberal y conservadores, curiosamente hicieron un pacto supuestamente de paz que dio origen a una guerra de 52 años. ¿Por qué el ELN nace en Santander? Nace en Santander porque en su mayoría el componente de este grupo inicial eran santanderianos, pero también porque se hizo... ¿Los Vázquez Castaño? Los Vázquez Castaño eran quindianos. Sí. Ah, ¿y entonces? Sí, eran del eje cafetero. Pero los otros componentes, en su mayoría eran santanderianos. Estaba Ricardo Lara Parada, estaba también Hermida Ruiz, estaba Iván Calderón Tarazona. Pero hicieron una evaluación, Yamid, que era en qué lugar implantarse y entre esas, en qué lugar iniciar. Miraron que los llanos orientales, estudiaron varias posibilidades. ¿Quién? ¿Los Vázquez Castaño? O el grupo inicial. ¿El grupo de Santander? El grupo sí. Y terminan coincidiendo con que es en Santander y en la zona de Barranca, por varias razones. Uno, porque en la época de la sublevación, de lo que se llamó el Bogotazo, con la muerte de Gaitán, también hubo un barrancazo. Es decir, la gente se tomaron Barranca y allí en Barranca la insurrección duró 10 días. ¿En Barranca o Sinacota? No, en Barranca Bermeja el 9 de abril. Ah. Con el 9 de abril sí, hubo un proceso de insurrección en Barranca, sí, y allí hubo un gobierno local, un gobierno que dieron, fuera los partidos tradicionales, lo mataron al caudillo, vamos a gobernar nosotros, y gobernaron durante 10 días. Eso no cuajó aquí en Bogotá. Aquí fue el caos y la muerte. Allí fue más organizado, menos caótico. Había una tradición de lucha. Estaba la clase obrera petrolera, ¿sí? En Barranca Bermeja. Estaban también las luchas campesinas lideradas por Rafael Rangel, un líder campesino. Entonces había una gran tradición de lucha y se pensó que era el mejor escenario
donde se podrían contar con mayores apoyos para que el grupo saliera. ¿Y por qué tomaron el camino de la violencia al comienzo? Ya no había otra alternativa. Incluso cuando yo me meto al monte, me meto a la guerrilla, es porque yo no veo otra opción. Porque para la época, en los años 70, están matando estudiantes comunistas, están matando estudiantes socialistas, están matando a gente que piensa distinto. No nos quedaba otra alternativa. La exclusión política es causante de mi rebelión. Por esa razón yo me fui para el monte. ¿Usted estaba en la industrial? Yo estaba, en esa época era estudiante del Colegio Santander. Pero la industrial, digamos, alimentó al ELN. Sí. ¿Quiénes salieron de la industrial de Santander a la guerrilla? Mire, de los fundadores. De los fundadores salió Ricardo Lara Parada, estudiante del Colegio Santander y de la Universidad Industrial de Santander, Iván Calderón Tarazona, de ambos, del colegio y de la UIS. ¿En qué momento y por qué la Iglesia Católica resulta, no la Iglesia, me equivoco, dirigentes de la Iglesia Católica o miembros de la Iglesia Católica eclesiástica, quiero decir, aparecen como dirigentes del ELN? Bueno, aparece porque el vínculo con Camilo. ¿Pero por qué Camilo termina? Camilo termina porque en ese mismo contexto, en el mismo momento histórico en que surgen las guerrillas, en las ciudades se está dando el crecimiento, el nacimiento de un gran movimiento político y social que se llamó el Frente Unido, liderado por Camilo Torres Restrepo. Y Camilo empieza a viajar por el país y llena las plazas. Hay un gran clamor popular de cambios y transformaciones radicales. Y allí Camilo plantea, ¿sí? Dice, definitivamente las vías legales para las transformaciones están cerradas. El que escruta elige, incluso pone distancia del fenómeno electoral. ¿Y cuándo y por qué decide el anonimato irse al monte? Cuando ya también se le acaba el espacio, porque a Camilo lo van a matar. Sí, y son precisamente los militares, y creo que el mismo general Valencia Tovar el que le dice a Camilo, mire, ¿sí? Si no te escondes, si no te aseguras, te van a matar. Y Camilo termina yéndose al monte. Y lo mataron. Y lo matan. Y lo matan las mismas fuerzas que dirigía el general Valencia Tovar. Pero muy poco tiempo después de que ingresó. Estuvo 4 meses en la guerrilla, fue un paso efímero, pero son de aquellas estrellas fugaces, pero que iluminan el firmamento, ¿no? Pero digamos, Carlos, eso no fue una especie como de suicidio porque meterse un hombre que no sabía disparar, que en su vida había provocado una muerte, que no sabía combatir. Sí. No era enfrentarse a un camino sin salida o sin salida distinta a la mortal. Esto es muy complejo y de verdad pues que el pensamiento de Camilo y su postura ético y moral es un poco contradictoria. Era un hombre de una gran capacidad y lleno de bondad que nadie podría pensar de que él fuera a terminar en un ejército que podía generar muertes. Incluso él va a una emboscada, participa en una emboscada donde él va armado y él obviamente no disparó, no disparó, pero allí encontró la muerte. ¿Y por qué dirigentes de la Iglesia Católica españoles terminan también apoyando al ELN y siendo sus miembros? Por el ejemplo de Camilo. El ejemplo de Camilo viaja, cruza los mares. El cura Pérez es producto del fenómeno Camilo Torres. Pero en Europa había otro fenómeno de curas con un compromiso social que habían colocado a distancia del comportamiento, pudiéramos decir, clásico de las iglesias. Una iglesia muy aislada, muy llena de boato, llena pues y allí había un movimiento que se llamaba los curas obreros. Dentro de ese movimiento hubo 3 curitas, Manuel Pérez Martínez, Domingo Laín Sáenz y Antonio Jiménez Comín, que eran obreros trabajadores que se ganaban el sustento con su esfuerzo y lo que les quedaba lo repartían con los pobres. Se vinieron para acá siguiendo el ejemplo de Camilo. Entonces, digamos que esta parte es la historia de cómo nació y cómo surgió el ELN. Ahora, inmediatamente después de comerciales, ¿cuándo, cómo y por qué decide el ELN iniciar conversaciones de paz? ¿Qué los conduce a eso? Inmediatamente después de comerciales.
¿Por qué esta nueva etapa del ELN? Si es que realmente hay una nueva etapa. Es una nueva etapa, pero es una nueva etapa del país, no solamente del ELN. Una nueva etapa del país en la que el ELN va a cumplir un papel muy importante y es terminar o completar la parte que le falta, ¿sí? para que podamos pensar que la paz en Colombia es completa, Yamid. Esta es la cosa más interesante porque es que es el país todo el que está metido en el tema de la paz, no solamente las FARC. Es el país en su conjunto y lo estamos viendo como los estudiantes y los jóvenes, ¿sí? y las amas de casa están saliendo a las calles después del 2 de octubre a reclamar, oiga, lo que pasó no lo queríamos que fuera de esa manera y aquí hay que defender esto que se ha logrado, que es la posibilidad de abandonar la guerra de manera definitiva. No sabemos qué será la paz, pero sí sabemos que es la guerra y por eso queremos abandonarla, queremos dejarla atrás. Pero, digamos, la verdad es este espíritu, este ambiente de paz que llega con el gobierno Santos y sus negociaciones con la FARC, y no, como dicen algunos sectores, que el ELN esté exterminado. Para nada. El ELN es una fuerza vigente, una fuerza viva, con acumulados importantes en territorios muy reconocibles. Los mismos organismos de inteligencia militar pueden dar cuenta de ello, saben en dónde están, cómo están, su tamaño, su composición, y saben que sin el ELN no es posible pensar que la paz en Colombia es nacional y que opera en todo el territorio. Ahora, Carlos, con 19 jefes o representantes de otros tantos frentes del ELN, ¿va a ser fácil o difícil negociar la paz? Quizás la parte importante es que siendo muy representativos estos dirigentes que están allí reunidos, es el hecho que estén todos reunidos, que va a ser muy fácil poder tomar allí decisiones. Eso no había ocurrido antes nunca. No, es decir, porque es como si estuvieran a de cuenta como una especie como de congreso guerrillero, líderes muy importantes de todas las estructuras están sentados en la mesa. Obviamente allí están también 5 plenipotenciarios, sí, y 5 suplentes, pero con un equipo de 19 proveniente de distintas estructuras va a ser fácil, es decir, va a ser menos dispendioso tomar decisiones y hacer las consultas necesarias. ¿Hasta dónde los actuales jefes del ELN nacionales, quiero decir, influyen realmente? Sí tienen mucho peso, mucha autoridad y reconocimiento. Le cuento, pues, uno de ellos se llama Aureliano Carbonell. Aureliano Carbonell es un antiguo militante del Ejército de Liberación Nacional, que él fue profesor universitario en la Universidad de Antioquia, fundador de la Facultad de Sociología de la Universidad de Antioquia. Su nombre real, sí, es Víctor Cubides. Un profesor con mucho prestigio, mucho reconocimiento. Los estudiantes de la Facultad de Sociología siempre lo han tenido, aunque no lo hayan conocido, lo han tenido con gran estima porque saben que fue un gran catedrático académico y fundador de su facultad. Va a estar en las negociaciones. Y hombres como Antonio García, por ejemplo. Son personas con mucha legitimidad en la guerrilla, como llama la FARC, la guerrillerada los quiere. Son sus dirigentes, los acompañan y están dispuestos, sí, obviamente, a acatar las directrices que vengan desde arriba. Sí, ¿por qué se advierte cierta, no digo yo complicidad, sino complacencia del gobierno de Venezuela con la presencia en su territorio de los dirigentes del ELN? La presencia del ELN en el territorio venezolano es algo que lo construyó el ELN desde hace muchos años, desde hace más de 40 años. Es decir, la presencia aquí y allá, ¿sí?, ha sido en contra de la voluntad de los gobiernos, tanto de aquí como el de allá. Pero Venezuela, ¿sí?, no ha hecho nunca nada para... Por una razón, porque quizás algunos sectores sectores afines, ¿sí?, a la revolución bolivariana han creído que el ELN pueda jugar un papel en su ajedrez, en su crisis. Incluso yo escribí hace un par de meses un texto donde advierto esto como una amenaza.
si en Venezuela llegase a haber un estallido social, ¿sí? Y se fracturase el bloque de poder que está sostenido por militares, ¿sí? Muy seguramente, si el ELN no está en una mesa de diálogo, el ELN podría ser absorbido por esa crisis. Hago esa advertencia y sobre todo porque el ELN, el 70% de sus fuerzas están recostados contra la frontera venezolana y tras la frontera de Venezuela. A ver, señor Velandia, como el gobierno postergó hoy el viaje de la delegación del país a las negociaciones en Quito, ¿qué cree usted que va a pasar? Ya la verdad estoy desconcertado. Estoy desconcertado porque con muchos esfuerzos se llegó a este momento. Se habían esclarecido, se habían aclarado, incluso se elaborado muy bien los procedimientos y los compromisos eran claros. El ELN debe liberar a todos los secuestrados que tienen su poder, entre ellos el señor Odín Sánchez. El hecho de que no se haya producido, la verdad me desconcierta, porque cuando se está negociando la paz a través de la palabra es lo único que tiene valor y hay que dar cumplimiento a los compromisos que se hace, porque esto genera un mal precedente y es, vuelvo y lo digo como lo dije al principio, es una mala entrada a la mesa de paz. Yo recomendaría, si me lo permite, que las partes, con mucha cabeza fría, ¿sí?, valoren lo que tienen entre manos. Y es que esta oportunidad no la podemos dejar escapar. La delegación del Ejército de Liberación Nacional está en Quito, allí está preparada. Está mandatada para pactar, para darle trámite a una agenda y finalmente para pactar el fin de la guerra. El gobierno también tiene voluntad y el gobierno y el ELN a la mayor brevedad deben esclarecer las causas por cual que se dio el incumplimiento de estos compromisos. Y esclarecido esto, que finalmente se cumplan los compromisos pactados y se instale la mesa a la mayor brevedad. Ahora, señor Velandia, parte final de nuestro reportaje. A ver, una palabra, ELN. Lucha, consecuencia, libertad, democracia. Diálogo. La manera de escapar de la guerra. Negociación. El mecanismo para sentarnos y pactar. Guerra. Historia del pasado. Paz. El futuro. ¿Y el pasado? El pasado para recordarlo, para tenerlo presente, pero no para repetirlo. ¿Y el presente? Sí, para construirlo entre todos. ¿Y el futuro? Sí. El futuro, sí. No sabemos qué vendrá, pero lo asumimos con mucha ilusión. Carlos Arturo Velandia. Un ciudadano que luego de muchas guerras, de no haber ganado ninguna, quiere finalmente reposar sus huesos después de saber que ha contribuido a entregarle a estas generaciones un país sin guerra. Carlos Arturo Velandia, ex Felipe Torres, ex militante del ELN, en Pregunta de Vida. Muchas gracias y que ojalá se cumpla su deseo de paz. A usted y a mí, muchas gracias. ¿Ustedes creen indispensable que el ELN tenga conciencia del momento y comience a negociar por la paz de esta nación? ¿Sí o no? Resultados de sondeo al final de la emisión. Vienen las noticias del día en la emisión central del Noticiero CB.